Hola a todos y bienvenidos a este video. Y bueno, primero vamos a poner aquí algo de musiquita que nos acompañe y vamos a ponerla desde el principio y listo. Bueno, les cuento, mi nombre es Hernando Silva, hago parte de la tecnología de software en análisis y desarrollo de sistemas de información del SENA. Y bueno, pues voy a comentarles hoy cómo va el front de nuestro proyecto y algunas otras cositas. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro dashboard principal. Tenemos aquí nuestras actividades y en la actividad número 6, en la evidencia número 3, nosotros tenemos que entregar una interfaz y ver pues cómo va pues el avance. Nosotros como equipo, pues aparte de las herramientas de HTML, CSS y lo que estamos aprendiendo hasta ahora de JavaScript, hemos querido implementar lo que se llama un framework. Entonces vamos a ver un poquito más sobre ello. Aquí tenemos nosotros la evidencia en donde está el diseño y desarrollo de la interfaz y tenemos como entregable pues aquí el diseño de la interfaz usando HTML y CSS, y tenemos aquí algunos de los criterios que nosotros pues podemos ver dentro de la evidencia. Entonces, bueno, adicional a estas dos cosas, lo primero que pues voy a hacer en este momento es ir a nuestro repositorio. Vamos a clonar el repositorio. Entonces copiamos aquí y vamos a ir a nuestra carpeta del SENA Front y vamos a abrir nuestra consola de Git Bash. Lo tenemos aquí al ladito. Vemos aquí que no hay ningún comando hasta el momento. Vamos a clonar el repositorio. Disque git clone, listo. Vamos a clonar el repositorio. Ahora que lo estamos clonando, bueno, vemos aquí que nos van a aparecer entonces esta carpeta junto con sus carpetas contenedoras. Este proyecto está desarrollado en una tecnología basada en React que se llama Next. ¿En qué nos ayuda Next? Como vamos a ver, tiene un poco de bondades para poderlo tratar de aplicar mientras que uno lo va tratando de aprender, como son las rutas, como es la importación de elementos y cómo se van estos renderizando y cómo podemos nosotros interactuar con ellos. Ahora que tenemos abierto el clonado el repositorio, vamos a abrir Visual Studio Code. Y bueno, pues este es el editor que nosotros estamos manejando. Básicamente este framework lo que hace nosotros es generarnos una estructura inicial de carpetas que como ven que tenemos aquí, tenemos los componentes, tenemos las páginas que nosotros podemos manejar, tenemos una carpeta public que es donde guardamos los archivos que nosotros vamos a renderizar dentro de los componentes, y tenemos aquí la carpeta styles que podemos manejar estilos utilizando el module o utilizando estilos globales, como en este caso podemos ver ambos en esta carpeta. Tenemos el archivo Gitnode, que en el Gitnode pues es básicamente lo que no queremos que se suba a nuestro repositorio luego que nosotros hayamos desplegado toda la aplicación en modo de desarrollo. Tenemos unas notas, tenemos el package.json, que es donde nosotros tenemos las dependencias que nosotros vamos a utilizar. Aparece aquí lo que nosotros estamos utilizando, que es un dashboard en este momento, y cómo está construido en las dependencias de desarrollo, para construcción, para exportación, para despliegue y para iniciar el proyecto. Entonces todo esto lo hacemos usando, obviamente teniendo en nuestro computador el Node.js instalado. Vemos aquí que está instalado. Cuando nosotros abrimos la consola vemos que le está instalada Git Bash predeterminada por defecto. Ponemos node -- version y nos aparece que la versión que tenemos de Node es la versión 16, que es la que estamos trabajando compatible junto con este proyecto. Adicional a esto tenemos unas dependencias. Por supuesto tenemos la dependencia de React, que estamos aquí con React 17, pues es una versión reciente. React Charts, que nos maneja el tema de los gráficos desde React, es una dependencia que pues se aprende a manejar un poco desde su sitio web, que lo tengo por aquí, que es React Charts. Y bueno, junto con también pues algunos otros tutoriales que por supuesto nos comparten otros compañeros cómo usarlos. El React Doom, para poder entender la manipulación de los objetos y cómo es el mapeo de ellos en el Doom, en el Doom virtual y en el Doom de componentes. Tenemos aquí bueno, el chart que nosotros les comentamos aquí arriba. Y bueno, para no extenderme más, vamos nosotros a instalar las dependencias. Entonces vamos a poner npm install. Aquí lo que estamos haciendo es que con el lenguaje Node.js estamos utilizando el Node Package Management, que es lo que significa npm, que es el manejador de dependencias que nosotros tenemos. Y lo que hace este comando es ir al archivo package.json y buscarme las dependencias, que son las que les estoy mostrando aquí, que hay desde la línea 12 a la 23, y poder hacer la instalación naturalmente para que el proyecto llegue a funcionar.
¿Listo? Junto con este comando, un comando paralelo que también uso para poder ejecutar el proyecto, es el comando yarn install, como lo vamos a usar en un momento. Esperemos que no demore mucho. Mientras que termine de instalar, vemos que aquí está el archivo readme. En el readme es donde nosotros utilizando Markdown, que es una notación especial, nosotros podemos escribir aquí todo lo que queramos para que se renderice en nuestro GitHub como un archivo readme. Hay por supuesto tutoriales muy importantes que hemos nosotros visto para poder realizar la construcción de los readme. Son muy complejos, pero solo utilizamos pues cosas muy puntuales como títulos y una pequeña tabla de descripción. Vemos aquí entonces que ya se instalaron las dependencias, 52 paquetes instalados, se agregaron aquí y bueno, vamos ahora a utilizar el archivo yarn, el comando yarn install. Este comando junto con el anterior lo que hace es terminarnos de instalar las dependencias que aún falten. Vemos que nos alerta las dependencias que aún están tal vez de pronto desactualizadas, pero pues todo esto es lo que utiliza el proyecto para poder correr el framework Next. Vamos a ver un poquito aquí que es Next.js. Entonces cuando vemos aquí las comparativas entre el Next.js y el React normal, vamos a poner aquí versus React, lo que nosotros vemos es que para las personas que están tratando de aprender, aunque naturalmente necesitan bases de React, lo que vemos aquí es que nosotros podemos construir una aplicación de una manera un poco más versátil. En este caso vemos que Next lo que hace es traer las etiquetas links, las dependencias del framework de React, nos deja poner imágenes como lo vimos en la carpeta public, maneja el React Router de una manera diferente, es decir, rutea los elementos para que se rendericen en rutas de una forma más fácil como por carpetas, y maneja pues el comando del CLI que es el Command Line Interface, que es lo que nosotros estamos haciendo con el manejador. ¿Listo? Vamos a poner aquí una nueva cancioncita. Listo, entonces pues es básicamente, hay bastantes otras diferencias, pero pues estas son resumidas. Vamos a cerrar entonces acá, vamos a ver si ya se instalaron nuestras dependencias. Listo, básicamente ya se instalaron. Ahora que ya se instalaron, vamos a correr nuestro proyecto con npm run dev para empezarlo a escudriñar un poco y ver pues cómo está construido y de qué se trata pues todo esto. Vemos aquí que nos genera un error. Denme un segundito, entonces lo vamos a revisar. Listo, vamos entonces a dar nuestro comando npm, pues porque es el no package management run dev, es decir que nos corra la dependencia dev. Cuando le damos clic, entonces lo que está haciendo nuestro motor de render es empezar a ejecutar las dependencias y armarlas dentro de nuestro ambiente local. En este caso nuestro ambiente local, como seguramente será el de todos, se llama localhost, que también puede ser la dirección 127.0.0.0, y vamos a ver aquí cómo se renderiza. Aquí aparece el localhost 3000. Entonces vamos a abrir esta dirección, podemos darle clic o hacer lo que yo estoy haciendo en este caso, que es copiarla. Vamos nosotros a nuestro navegador y en nuestro navegador vamos a pegarla. ¿Listo? Cuando pegamos la dirección nos va a aparecer de primeras. Miremos aquí un momentico si ya se está manejando en tiempo real. Listo, lo primero que nos aparece es la bienvenida del framework, es decir, cuando tú descargas el framework, lo primero que te aparece es esto, y tú empiezas a crear el programa de la siguiente manera, y es creando carpetas dentro de Pages, que es donde tú vas a tener tus componentes y bueno, tus páginas como tal compuestas por componentes. En la carpeta public tienes los recursos que vas a llamar y en components tienes los componentes que son más pequeñitos, es decir, la suma de lo que hay en components forma una página que tú renderizas en Pages. En nuestro caso solo tenemos un componente que es el componente del dibujo que se llama MyChart. Ya lo vamos a ver en un momento. Y bueno, vamos a ver entonces aquí cómo funciona. Dentro de la carpeta, bueno, ya con todas las instalaciones que hicimos, vamos a regresarnos aquí un momento para poder tener un poquito la información centralizada. Listo. Dentro de la carpeta Next tenemos nosotros lo que es el caché, el server y el static y otros dos archivos que nos gestionan cómo funciona el framework. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos en estas carpetas y
En la carpeta components lo que nosotros tenemos es los componentes pequeños que vayamos nosotros armando. Hasta el momento solo tenemos un componente que es myChart. Listo, y este componente tiene pues un gráfico que nosotros vamos a visualizar en un momento en el dashboard. Listo, tenemos la carpeta node modules, que es la que nosotros acabamos de nutrir con los dos comandos en este momento que ejecutamos, que es el yarn install y el npm install, que pues son los comandos que requiere este proyecto con el archivo que especificamos en el package.json, que es este que está acá. Y tenemos entonces ahora pages. Dentro de pages tenemos nosotros una carpeta que es API, que es donde nosotros manejamos un ejemplo de cómo vamos a seguir desarrollando nuestro software, y tenemos todo renderizado dentro del index, el dashboard y el app.js. Estos son el core de nuestros archivos. Vamos a ver entonces el primero de ellos, que es el index.js. El index.js funciona como un entry point o un punto de entrada desde donde empieza la ejecución del programa. Naturalmente los componentes dentro de React, como funciona, y en este caso dentro de JX, funcionan con un import y un export. Import para que nosotros traigamos lo que necesitamos al archivo, y export para que dejemos libre que ese archivo sea utilizable. Entonces tenemos en la parte superior el import. En este caso importamos nosotros los estilos, importamos de next image una dependencia también, y de next head. Aquí todo esto que hacemos aquí es lo que nosotros manejamos como dependencia, como estructura central para que se pueda generar pues nuestro sitio web. Vamos nosotros a ver entonces, después de que ya pues el framework nos bota pues toda esta estructura, vamos nosotros a empezar a construirlo, por ejemplo con nuestro archivo app.js, que en este caso lo que hacemos primero nosotros es importar los estilos globales, y aquí tenemos nuestro chakra-u/react, que es lo que nosotros estamos usando, es decir, estamos diciéndole por destructuración, que son estos paréntesis amarillos, que nos traiga toda la información, que nos importe la información de Chakra Provider que proviene de toda esta dependencia que aparece aquí. Entonces cuando nos trae esta información, nosotros lo que hacemos en la línea número 4 es crear una función. Esta función naturalmente tiene aquí dos parámetros. Estos dos parámetros están recibiéndose por props, que es component y page props, que son es información que nosotros estamos requiriendo para poder hacer pues esta destructuración y poder hacer este render. Tenemos aquí que cuando esta función se ejecute nos va a renderizar este componente, que es el Chakra Provider, que tiene un componente interno que es el Page Props. Entonces, bueno, este es el punto de entrada desde el cual se ejecuta nuestra aplicación, y vemos ahora cómo funciona desde el dashboard. Cuando nosotros llegamos aquí a dashboard, permítanme aquí un segundito, vamos a hacer algo. Listo. Entonces tenemos en la parte superior que nos hace los imports que nosotros comentábamos hace un momento. Listo, tenemos el import React, que pues siempre se hace por defecto en las aplicaciones de React. Tenemos el import de Chakra UI, que son los componentes que estamos importando de cómo va a armarse este software, que en este caso pues es el frontend. Tenemos aquí import image, que está importando un nuevo componente de esta misma librería. Tenemos import de React icons, es decir, estos son los iconos que nosotros vamos a usar en el front. Tenemos aquí import myChart, es decir, estamos diciéndole impórtame el archivo myChart que está en myComponents. Aquí le ponemos efectivamente la ruta con los dos punticos para que nosotros podamos ir a la ruta que es. Y luego tenemos aquí el export, es decir, este archivo cuando importa eso va a generar una función que en este caso se llama dashboard, como vemos aquí, y dentro de la función dashboard va a renderizar dinámicamente todo lo que contiene esa función. Por ese render dinámico es que nosotros estamos ejecutando el servidor en este momento. Fíjense que todas las peticiones de compilación estamos nosotros verificándolas aquí abajito. Entonces vamos nosotros aquí al principio, y ahora que ya vimos el repositorio, lo descargamos, instalamos las dependencias, vamos a ver un poquito pues de dónde pues también nos hemos nutrido para poder realizar esto. Algo muy importante pues es esta documentación en DevDocs, donde nosotros tenemos pues el contexto muy puntual de lo que significa y de lo que podemos ver como lo es React.
Y tenemos este curso en donde nos habla también sobre cómo usar React y bases de Next.js, y este curso de Next.js de Platzi, que pues naturalmente nos comparte y nos enseña cómo usar las partes básicas de este framework y cómo podemos nosotros ahorrarnos la parte del React Router, que es el ruteo de las páginas, y fue una de las elecciones por las cuales estamos haciendo pues este front en esta tecnología. Esto, como se los mostré, pues es donde nosotros revisamos cómo se construyó esos gráficos que van a tener el dashboard. Y bueno, vamos a ir nosotros bueno, algo muy importante que no les he comentado es que hay una extensión que nos ayuda a hacer todo el análisis de las páginas hechas en tecnología de React, y esta extensión se llama React DevTools Extension. Listo, este React Developer Tools es una extensión que se instala pues en navegadores basados en Chrome, y en este caso manejamos Chrome, y esta extensión es este símbolo que está aquí, que nos avisa cuando nosotros estamos ejecutando o renderizando una página de React, para que nos ayude en la lectura de los componentes y en la construcción de la misma. Por eso son herramientas del desarrollador. Estas herramientas las tenemos cuando nosotros damos clic en inspeccionar. Bueno, entonces aquí ya que entramos al host principal, vamos a escribir nuestra primera ruta, que es dashboard. ¿Por qué dashboard? Porque este mismo nombre de dashboard es el nombre que tengo dentro de mi carpeta pages. Es decir, si yo escribo dentro de mi dashboard, si yo creo por ejemplo aquí otro archivo, vamos a crear aquí un nuevo archivo que se llame pruebacena.js. ¿Listo? Y en todo este prueba cena yo lo que hago es crear un componente pequeño. Vamos a ver. Este componente pequeño que tiene exporta una función por defecto que se va a llamar, bueno, vamos a dejarlo así, no sé, página de ejemplo 3, por ejemplo. Y aquí vamos a poner título, ejemplo de título para una explicación. Aquí vamos a poner esto si queremos varias veces con el comando. Listo. Y vamos a darle control S. Nosotros guardamos, el servidor se está renderizando constantemente, y vamos a ver entonces cómo funciona este ruteo tan sencillo. Pues digo más sencillo que el React Router, ¿no? Obviamente es complejo para nosotros aprenderlo, pero fue más sencillo de entenderlo que el React Router. Entonces vamos a borrar esta ruta y vamos a escribir ahora prueba cena. ¿Listo? Prueba cena. Cuando nosotros renderizamos del localhost / prueba cena, que es lo que está dentro de la carpeta pages como archivo prueba cena, vemos que nos aparecen estos títulos. De manera que esto es una de las bondades que nos ofrece el framework, y es que cualquier carpeta y subcarpeta que creemos nos renderiza una ruta en particular, que es lo que hacía el React Router cuando carece del framework Next.js. Es otra forma de hacerlo. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona esto. Nuestro render principal se hace en dashboard. ¿Listo? Entonces vamos a entrar aquí a dashboard. Listo. Y cuando entramos a dashboard se renderiza nuestra visual general. Esta visual general, como ven ustedes, pues es el core de lo que va, o sea, la parte principal de lo que va a ver el cliente cuando ingrese, cuando se loguee. Aún no está hecho el login. El login nosotros pensamos terminarlo de desarrollar dentro de la carpeta API, aquí donde dice el login. Entonces vamos a por ejemplo, ir al login de nuestra aplicación. Vamos a copiar esta ruta. Vamos a quitar dashboard y vamos a poner login, API login. ¿Por qué ponemos API? Porque API es el nombre de esta carpeta que aparece aquí, y login es el nombre del archivo que tenemos. Por ende, lo que esté dentro del archivo, es decir, este código que está aquí, se va a renderizar en el navegador, que es lo que estamos nosotros viendo acá. Ahora vamos a escudriñar un poquito más cómo es que está construido entonces aquí el software. ¿Listo? El software, bueno, hasta el momento pues es la parte inicial del front, porque pues la verdad no tiene mucha funcionalidad hasta el momento, solo es
es lo que estamos viendo. Entonces nosotros vemos que este software está construido principalmente por 3 columnas. Columna número 1 la negra, la 2 la que está en todo el centro con la gráfica y la 3 la que está en reporte y avance. Entonces, teniendo en mente esta estructura, cada uno de los elementos vamos a empezar a analizarlos como con la extensión de Google Chrome, que está aquí en la parte superior, que se llama React Developer Tools. Entonces vamos nosotros a dar clic aquí y vemos esta página está usando React. Para su construcción en desarrollo, y vemos aquí esta otra extensión que es Wapalizer, que nos determina cuáles son las tecnologías en las cuales está realizado pues esta herramienta, y pues aquí nos dice que se está usando React, claro, porque lo que se hizo esto pues al principio es ejecutar el comando npx de create react next, que es para que nosotros podamos crear la aplicación, que es muy parecido al create react app, que es un tutorial que nosotros podemos ver aquí, create React App, y pues obviamente nos hemos guiado mucho de ahí. Listo, aquí pues en este sitio web nos enseña pues cómo hacer este desarrollo y cómo tratar de desplegar esto. Entonces vemos de nuevo en Wapalizer que aparece aquí que está con Next.js. ¿Por qué? Porque pues naturalmente dentro de las dependencias logramos ver que aparece la versión de Next.js allí, que instala pues obviamente su carpeta con la que ya la podemos visualizar. Node.js es el lenguaje de programación que pues entendemos que es JavaScript pero del lado del servidor, solo que utiliza un bucle de eventos pues de una manera particular y está construido el lenguaje para que se permita ejecutar JavaScript del lado del servidor, no solo como lenguaje del navegador, porque el navegador es lo que nosotros tenemos aquí, pero el servidor es cuando nosotros vamos a programar en una consola. Entonces eso nos lo permite Node, que como vemos aquí pues está instalado, y como lo revisamos está en la versión 17. ¿Listo? Vemos aquí que aparece en Chakra, que pues es de donde nosotros importamos cómo funcionan cómo están construidos los componentes. Esto vamos a volverlo a revisar aquí un momento en el archivo dashboard. Vemos aquí que nos aparece import image de Chakra, y aquí nos aparecen que están todos estos elementos también importados, que son los elementos que se están usando, como por ejemplo los iconos en este caso, como por ejemplo estas etiquetas que nos sirven para poder hacer las filas y las columnas, como por ejemplo las cajas, los botones, los input, y bueno, entre otras cositas. ¿Listo? ¿Qué más vemos nosotros que nos aparece por acá? En Developer Tools aparece Emotion, que pues es otro de los paquetes que viene importado. Entonces vamos a ver un poquito más cómo es la construcción y la arquitectura frontal. Esta arquitectura frontal está dividida en 3 columnas principales, no está estándar como lo que nosotros de pronto usualmente hemos conocido al principio, que es un head, un body y un footer. Este sitio web, aunque también en la parte final pues ha de tener un footer en su momento, está hecho un poco más para hacerse no tanto como un sitio web estático, sino dinámico. He ahí la necesidad de nosotros desarrollar esto dentro de una interfaz de componentes, porque vamos a tener que ir dándole dinamismo a cada uno de los componentes para que la persona interactúe con el software. Entonces, entendiendo esto, tenemos la parte número 1, parte número 2 y parte número 3. Vamos a ir ahora al código, vamos a ir a Dashboard, y en Dashboard nosotros vamos a fijarnos que luego de que terminan las importaciones de React Icons, que por supuesto lo podemos buscar por aquí, React Icons, y nos aparecen los iconos que podemos usar dentro de React, que son todos estos que están en la parte izquierda, junto con su respectivo import y sus respectivos selectores. Nosotros vamos a usarlos. Aquí nosotros tenemos los que estamos usando dentro de esta interfaz que ustedes ven acá, como por ejemplo esta casita, la torta, el dólar, el cubito, como por ejemplo los que tenemos aquí, el más, la campanita, este chulito, este signo de admiración, entre otros. Listo, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí pues importado el archivo MyChart, que realmente está en componentes, que lo que nos renderiza es la gráfica. Ya ahorita vamos para allá, y tenemos una función principal que es Dashboard. Ahora, dentro de Dashboard nosotros definimos 2 constantes que nos va a manejar el display y el valor. Esto que nos manejan algo que en React se llama el useState, o el estado, en el cual va a generarse todo el render de nuestro dashboard. Y de aquí hacia abajo tenemos nosotros las 3 partes, vamos a verlas aquí. Entonces, de la columna número 1 vamos a poner esta carita por acá. Listo, entonces la columna número 1 nosotros la tenemos desde la línea 53, vamos a ver, hasta la línea 142.
Entonces todo esto que aparece desde la línea 142 hasta la línea 53 es nuestra columna número 1. ¿Cómo se crea? Naturalmente creando un bloque flex al principio, que pues todo esto se hace a partir de componentes. En el bloque flex nosotros le ponemos una configuración de width, que en este caso es el ancho, un flex duration, que en este caso pues la notación de propiedades es un poco diferente, pero es parecida a la de CSS. Puede ser el flex direction en columnas o en filas. En este caso lo tiene organizado en columnas porque va a ser construido en forma vertical. Tenemos una light items, que es la propiedad de CSS de centrar nuestros elementos. Manejamos un background negro, como lo podemos ver cuando nosotros hacemos alt tab aquí, manejamos un background negro. Tenemos un color que va a ser el blanco, que es el que nosotros vamos a manejar en ciertas partes de nuestro componente. De aquí para abajo nosotros continuamos creando nuestros componentes. Por ejemplo, vamos a especificar, porque creo que el video está un poco largo, vamos a especificar un poco cómo funciona la cabecera. Este heading que aparece aquí es la cabecera de nuestra primera columna. Entonces esta cabecera corresponde a esta parte de acá arriba. Pero para analizarlo un poco mejor vamos a hacer utilidad de la extensión React Developer Tools. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo podemos pues ver desde el código o ver con la extensión. Vamos a dar clic derecho, inspeccionar. Vamos aquí, cuando damos a inspeccionar, a abrir nuestras herramientas de desarrollo. Elementos, consola, components, listo. Y aquí en components nosotros, listo. ¿Qué nos bota esto? Esto nos arroja un buscador con toda la estructura por componentes. Es parecido a cuando nosotros estamos manejando el inspeccionar elementos con HTML. Aquí estamos inspeccionando componentes con basados en Next.js, que pues viene de React. Entonces vemos aquí que cuando nosotros pasamos el mouse por encima funciona de manera similar, análoga por supuesto. Vemos cómo funcionan los componentes. ¿Listo? Entonces todo esto que está, vamos a identificar aquí el primero, listo, dashboard. Esta línea que estamos viendo aquí de dashboard es la función que nos está renderizando todo. Es decir, antes de esa función hay toda una estructura, como lo vimos ahorita. Esto es las importaciones y todo lo que nosotros estamos trayendo a partir del framework, y después de ese dashboard nosotros tenemos la estructura que estamos armando de componente dentro de componente, dentro de componente, dentro de componente, con toda la lógica que tenemos aquí. Entonces vemos que dentro del dashboard nosotros tenemos nuestra columna número 1, y dentro de esta columna número 1 tenemos un heading. Por supuesto tenemos otros elementos, pero estamos detallando los más relevantes. Entonces aquí tenemos dashboard y aquí tenemos el heading. Este heading nos lo está subrayando. Vemos que ahí está señalado. Cuando yo quito el mouse y lo voy agrandando, claro, me va señalando los demás elementos que lo contienen. Entonces miremos aquí el elemento mayor, que contiene un elemento menor, que contiene otro elemento menor, y hasta que llegamos al heading. Si yo sigo profundizando, me va mostrando los elementos que están dentro del heading, que en este caso, si nosotros analizamos el código, vemos aquí que el heading tiene una composición general, ¿sí? En este caso es un margin top, un margin bottom. Fíjense que son las mismas propiedades de CSS, pero abreviadas, manejadas desde el framework Next.js. Un font size, que es un tamaño que nosotros vamos a manejar. En este caso el tamaño en este framework se maneja en estos valores 4x2, 4x1. Si alteramos naturalmente estos valores o nosotros los cambiamos, vamos a ver una diferencia de aspecto de cómo se relacionan los elementos unos con otros. Tenemos aquí un align self, que es un alinear hacia algún lado, que en este caso nosotros lo tenemos hacia el centro, y un espaciado entre las letras. Y dentro nosotros tenemos unos textos, que es software, DevStack y Company, con un tamaño de 4.2, que es un tamaño mediano, y uno más grande, que es DevStack. Miremos aquí el tamaño de nuestros textos y vemos aquí la propiedad de CSS Text Aligned, que nosotros pues en este caso lo estamos centrando, ¿no? Si yo le pongo aquí Flex Start o Flex End, que es una de las propiedades de Flexbox que vienen de CSS, pues naturalmente pues va a cambiar, pero manejándolo con notación de Next.js. Vamos a ver ahora aquí más adelante que tenemos pues un componente caja, que dentro renderiza una imagen, y esta imagen nosotros la estamos trayendo
con un border radius de 16 rem, que es otra propiedad de CSS, pero pues que estamos aplicando aquí. Tenemos 16 rem como valor, la propiedad es border radius y el valor es 16 rem, que es una medida naturalmente, puede ser en píxeles, puede ser en rem. Tenemos aquí src que abrevia la fuente, en este caso la fuente es iPad, y este src naturalmente va y busca las imágenes dentro de la carpeta public, y vemos aquí que iPad pues es nuestra empresa de ejemplo que estamos tomando para poder hacer todo este desarrollo, y vemos aquí que toma aquí el texto alternativo que es Dant Amorph, en este caso, que nosotros podemos aquí poner algún texto alternativo, por ejemplo texto alternativo de ejemplo, y es lo que nosotros vamos a tener como guardado si esta imagen no se llega a renderizar en su momento, que es muy similar a cómo funciona la etiqueta IMG dentro de HTML. Vemos aquí entonces que termina nuestro heading con nuestro título de la empresa, por supuesto que aparece aquí, luego el render de la imagen, y continuamos con nuestra construcción de componentes. Esta construcción de componentes que nos aparece aquí, vamos a verla un poco mejor aquí con el React Developer Tools, y vemos que cuando nosotros vamos profundizando y pasamos la imagen y el título, nos aparece esta parte de aquí. Vamos a ver aquí el contenedor principal. Este es el contenedor principal. Este div nos está conteniendo los 4 ítems que vienen y cada ítem con su icono. Claro, esto es lo que nosotros estamos viendo en lo que llamamos aquí en nuestro comentario cuerpo o body de la columna número 1, que es la parte central. Fíjense que no hay un body general, sino hay un body por columna. ¿Listo? Entonces en este body por columna nosotros ¿qué tenemos? Tenemos al principio las propiedades que nosotros definimos dentro de este recuadro general. Este recuadro pues nos tiene un flex duration, un align que se parece al align items de CSS, un wrap que nos define a nosotros cómo va a ser el ajuste de los elementos entre sí, si se van a ajustar o no se van a ajustar dentro de cada una de las columnas que estamos manejando en las propiedades de este framework, y un justify content que pues lo conocemos de CSS, que puede ser flex start, flex end, o en este caso que es center, que es que nos justifique los elementos en el centro del disponible del contenedor padre. Vemos aquí que nos aparecen entonces otras etiquetas, vamos a ponerlas un poquito más entendibles de esta manera para poder hacer la explicación. Este contenedor nos está teniendo dos links dentro de él. El contenedor flex nos tiene el link 1, que sería este que está aquí, y el link 2, que sería este que está aquí. El link 1 nos contiene el icono. ¿Y cómo traemos el icono? Estamos aquí manejando nuestras llaves, y dentro de nuestras llaves estamos trayendo el nombre del icono que queremos que nos renderice, que en este caso es Find Home, que por supuesto está exportado aquí arriba. Vamos a ver que aquí arriba es el primerito que está, porque es el primer icono que estamos viendo, y volvemos aquí a la línea número 103, en donde nos aparece que el tamaño de este elemento va a ser 2x1, que pues es un tamaño especial que manejan en Next.js, y la clase que utilizamos para aplicarle más estilos que están dentro de la carpeta styles, que aquí la tenemos más abajita en estilos globales y estilos por la técnica module, es active icon. ¿Listo? Por lo general pues tenemos que procurar mantener en inglés el nombre de las clases. Tenemos ahora aquí en el link, tenemos primero la propiedad de hover. Hover tenemos como propiedad que cuando yo pase el mouse por encima me cambie naturalmente de gris a blanco. Vemos esto aquí en text decor none, es decir, no va a tener decoración para que el texto se pueda pues obviamente aplicar con sus estilos. Y tenemos aquí el display, que es lo que nos va a manejar el tamaño del elemento dentro del contenedor que esté, que en este caso es dentro de sidebar items, que por supuesto sidebar items, si nosotros lo buscamos dentro del global CSS, aquí nos va a aparecer, ocultamos, listo, aquí tenemos sidebar items, en donde guardamos nosotros dentro de toda la regla de CSS, tenemos aquí la propiedad, el valor de color gray y font size large. Bueno, entonces volvemos nosotros a nuestro archivo dashboard, manejamos control S. Fíjense que cuando manejamos el control S nos está renderizando aquí abajo y compilando en tiempo real, lo que quiere decir que si yo por supuesto pues rompo el código desde la base, naturalmente no se va a compilar bien y nos va a mostrar un error.
¿Qué más tenemos aquí? Tenemos en el segundo campo nuestro vista principal. Esta vista principal lo que nos está pues renderizando es el componente text que tiene el class name o la clase de CSS Active. Esta clase nosotros vamos a buscarla y por supuesto nos aparece aquí del color blanco. Entonces estamos diciéndole en el dashboard que cuando se renderice vista principal vamos a aplicar el selector de CSS class name dentro de nuestro componente text, dentro de link, dentro de flex. Vuelvo a repetirlo. Aplicar el selector active, que está nombrado con esa clase, para el elemento que esté dentro de texto, que a su vez está dentro de link, que a su vez está dentro de el flex. ¿Listo? Entonces, bueno, pues hay que obviamente pues jugar mucho con esto para poder tratar de entenderlo y poder como cambio y se renderiza, cambio y se renderiza, cambio y se renderiza, poco a poco. Vemos entonces aquí un poco más adelante que esta lógica que acabamos de analizar se repite con el componente de abajo, lo mismo con un contenedor principal y dos intermedios, en donde en el intermedio 1 aparece el icono que yo lo llamo de la del import React Icons, que está en la parte superior del dashboard. Y tenemos aquí el efecto hover, el display que me maneja el tamaño y el text que me maneja aquí lo que yo voy a escribir, en este caso documentación, que es la palabra documentación. Si yo acá le pongo ejemplo cena y lo guardo, vemos aquí cómo nos va a renderizar en tiempo real este cambio. Vamos a ver aquí ejemplo cena, guardamos, compilamos. ¿Qué pasó? Vamos a volverlo a cargar a ver aquí. Listo, se demora un poquito. Listo. Ahí ya nos renderizó ejemplo cena en esta parte de acá. ¿Listo? El hover, como vemos, se aplica también para el icono. ¿Listo? Eso es importante también entenderlo. Y vamos nosotros a avanzar un poquito más, ya entendiendo cómo funciona esta lógica. Nosotros ya vamos al footer de nuestra primera columna. Este footer pues es la parte de abajo en donde nosotros tenemos una imagen y dos textos. Y pues claro, naturalmente dentro de un componente, que en este caso es otra vez el componente flex, que es el por defecto que manejamos en Next.js. Tenemos aquí el flex direction column, que es cómo se van a organizar los componentes. Pues claro, en columna, uno debajo y otro. Align items, es decir, que estén en el centro. Manejamos un margin bottom de 10, que en este caso pues es el margin que va a tener en la parte de abajo. El 10 pues es una medida por defecto que nos maneja el framework, y un margin top de 5, que es este margin que va a manejar en la parte superior este componente. Si nosotros lo analizamos desde la extensión, vamos a analizar un poquito más abajo, ya llegamos aquí. Es este componente que estamos aquí. La parte amarilla de abajo es el margin de margin bottom de 10 o el MB, y la parte de arriba es el margin top o el MTop, que es el margen superior. Que nos está manejando. Aquí tenemos el avatar, el texto 1 y el texto 2. Tenemos aquí de nuevo que dentro de todo este espacio está el avatar, el texto 1 y el texto 2. Estos son los componentes que estamos manejando en nuestra primera columna. Vamos nosotros a ir hacia nuestra segunda columna. Bueno, aquí pues tiene un text align, que significa que lo alinea hacia el centro. Un font size, que es el tamaño de la fuente, que en este caso esto maneja diferentes tamaños, pero en este caso los maneja en 2x1, 3x1, 4x1 o en tamaños de XS y las demás medidas americanas que nosotros tenemos. ¿Listo? Que es ML, XL y ahí en adelante hay otras más. Listo, vamos nosotros a nuestra columna número 2. Esta columna número 2 va desde la línea, no recuerdo en cuál empecé, hasta la línea 319. Listo, vamos a subir entonces aquí un poquito más. Listo, entonces esta columna 2, ¿cómo va a funcionar? Vamos a verlo un poquito más gráficamente. Esta columna 2 empieza desde aquí, que es este flex. Este flex nosotros lo estamos viendo en la línea 168. Vemos que tiene una configuración igual que el de arriba, de un ancho. Vemos acá que tiene una configuración del 3% para el parámetro P, un flex direction, que es que los elementos se van a alinear uno encima del otro, un overflow, que es para que se oculten algunos aspectos dentro de nuestro render, y un min height, que es un mínimo. El mínimo que nosotros vamos a tener dentro del render va a ser el 100% de lo que nosotros tenemos disponible en el
front. Tenemos aquí nuestra cabecera que es el heading. Este heading es, vamos a ver entonces acá, este es el heading. Entonces dentro del heading, luego de la configuración que nosotros ya hicimos, tenemos el render de nuestro título software documental norma ISO 27001. Este render que estamos nosotros haciendo aquí nos maneja el título, que es el software documental. Tenemos aquí la etiqueta flex, que pues nuevamente nos sirve como etiqueta genérica. Nos maneja aquí un display, que es cómo se va a mostrar esto, y un font weight, que es el estilo que va a tener la letra, que en este caso pues es negrilla, que en inglés es bold. ¿Listo? Tenemos aquí el siguiente título, que es proyección de implementación, que está en la parte de abajo. Vamos a ver este componente cómo aparece. Fíjense que aquí los dos componentes están discriminados, por eso fue que se le aplicó el estilado de negrilla. Y vamos aquí al otro título. ¿Listo? Tenemos aquí en la parte inferior cumplimiento del 93%. Esto pues tiene aquí un tamaño un poco más grande, que es 2x1. Naturalmente es más grande que Small o su abreviatura SM. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Jugando con los tamaños. Cuando nosotros ponemos más o menos 2x, 3x, 4x, es donde nosotros podemos validar cómo podemos tener nuestros tamaños. Obviamente en la práctica, la teoría nos va a ampliar un poquito más. Aquí en esta línea 188 estamos trayendo el componente que importamos en la parte superior llamado MyChart. Ahora sí vamos a ver el MyChart y vemos que en el archivo MyChart nos aparece import React from React, que pues es el import general que hay que manejar en este framework para los archivos o para los componentes. En este caso tenemos aquí la importación del React Chart.js, que pues es la librería que nosotros estamos usando para poder hacer el render de gráficas, porque pues esta gráfica está construida en base a lo que otros hicieron naturalmente. Y lo primero que tenemos es la definición de la variable data, donde nosotros tenemos unos labels y unos datasets. ¿Qué es el label? El label son los parámetros que vienen dentro de un array que va a manejar la gráfica en su eje X. Vamos a ver aquí. El eje X tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? Entonces esto es el render del eje X. Y ahora nosotros vamos a ver aquí abajo el render del eje Y, que está dentro de los parámetros de datasets, o sea, de los que pueden variar según lo que se le ingrese al gráfico. Vemos aquí en la columna Y cómo están los componentes, y estas librerías, no, estos atributos que tiene el datasets vienen por defecto en la importación de este MyChart o este gráfico que estamos viendo aquí. Vemos aquí options, que options es unas opciones que nos muestra para poder hacer el display o el render de este objeto. Nos aparece aquí unas escalas, unos plugins, que bueno, pues para entender esto un poco más tendríamos nosotros que ver el funcionamiento interno de los elementos que contiene la librería. Por último se exporta el MyChart, o en este caso el dibujo o la gráfica, y esta exportación viene dentro de, para hacer esta exportación dentro de la función. O sea, aquí se está definiendo una raw function, o sea, una función de flecha dentro de JavaScript, que pues no tiene la palabra function y las llaves por defecto porque se asume que se tienen, y dentro de esta función está renderizando el componente line. Luego nosotros todo lo que es MyChart en un paquetico lo ponemos como exportable, y es lo que estamos llamando en la línea 188 como el componente para que se visualice. ¿Listo? Cuando se visualiza, claro, él entra dentro de los parámetros que le permite toda la columna que hemos construido. Por eso cuando nosotros vamos a ver aquí cómo funciona, vemos aquí que el MyChart se aparece dentro de esta columna debajo. ¿Se acuerdan que pusimos el flex column? Es decir, que los elementos se organizaran uno encima de otro. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Vamos a ver aquí entonces ahora un poco más abajo, que tenemos aquí pues los demás elementos. En este caso es actividades aprobadas, que está dentro de este flex. Este xflex tiene la propiedad justify content, es decir, justifíqueme el contenido con space between, es decir, con un espaciado entre los objetos. ¿Cuál es el espaciado entre los objetos? Vemos que aquí hay un icono, un mayo 2022 y unas actividades aprobadas. Esos son los objetos que están por dentro y que le estamos diciendo que los justifique con un espaciado entre ellos. ¿Cuánto va a ser el espaciado?
bueno, va a ser por defecto el que traiga pues el framework, y el margin top va a ser de 8. Vamos a ver esto un poquito mejor por colores. Vemos que el margin top es de 8. Miremos este que está ahí, esa parte naranja, ¿sí? Y vamos a empezar a bajar para entender el primer componente, el segundo y el tercero. De nuevo, el primero, actividades aprobadas, el segundo, mayo 2022, y el tercero, el icono. ¿Listo? Entonces para esto vamos a empezar a analizarlo. Entonces tenemos aquí la primera... el primer componente, que es flex. Dentro de este flex estamos metiendo nuestro heading, que pues vendría a ser nuestro título de actividades aprobadas, y nuestro text, que es mayo 2022. Nuestro heading le estamos poniendo de tamaño LG, que es un tamaño predeterminado que viene. Le estamos poniéndole aquí letter spacing, es decir, el espaciado entre las letras, y un as, que vendría a ser la categoría de título que viene a ser dentro de HTML. En este caso es un H2, por eso nos lo muestra de esa manera. Si lo cambiamos a H1 o H3, naturalmente varía. Tenemos aquí el icono, que ¿cuál icono vamos a poner? Ah, pues File Calendar. ¿Y dónde está File Calendar? Vamos a buscarlo aquí. Está en los imports de la parte superior, importado de React Icons. Es decir, cuando yo voy a buscar aquí React Icons y busco el icono File Calendar, me aparece aquí como que está dentro de la librería de React Icons. ¿Listo? Entonces, también si yo lo pongo acá como React Icons, aquí me aparece. Ahí lo vemos. Listo, entonces le damos clic, ahí ya lo importamos, lo copiamos y vamos y lo pegamos en nuestro import, y el import vamos y lo copiamos en nuestro componente, que en este caso lo estamos llamando en la línea número 196. Y bueno, continuamos entonces con nuestra siguiente sección. Esta siguiente sección va desde la línea 201 hasta la línea 303. Listo. ¿Qué nos implica esta sección? Vamos a entenderlo un poquito mejor viendo el React Developer Tools. Vamos a ver aquí abajito. Esta sección nos implica esta tabla. Esta tabla que nosotros estamos viendo aquí tiene obviamente una configuración general que va a contener otros componentes dentro de sí. Entonces vamos a poner aquí a mirarla aquí arribita. Aquí esta configuración empieza con una columna, un Flex Direction Column, es decir, vamos a organizar todo a partir de columnas, es decir, de arriba hacia abajo todo. Tenemos un Overflow, que es para que se puedan ajustar en este caso las cosas es parecida a una propiedad de ocultar. Vemos aquí que vamos a manejar un parámetro de tabla, que por eso tenemos aquí la etiqueta table, que realmente no es solo etiqueta sino tipo de componente, y dentro de este tipo de componente tenemos el thead, que es la cabecera, el tr, que es el trow, es decir, las filas, y el th, que es decir, las celdas. Entonces dentro del head nosotros vamos a manejar una columna con varias celdas, y esas celdas van a ser nombre de actividad, tipo, clasificación y cumplimiento, como lo tenemos aquí. Nombre de actividad, tipo, clasificación y cumplimiento. ¿Cómo las podemos ver especificadas? Vemos aquí las 4 especificadas: nombre de actividad, tipo, clasificación y cumplimiento. ¿Listo? Cuando nosotros ya tenemos esas especificadas, volvemos y especificamos la tabla, pero ya no thead sino tbody, que lo vemos aquí señalado. Miremoslo aquí arribita de nuevo, el thead. Y ahora veamos el tbody. Listo. Y ahora que vemos ahí el tbody, empezamos a hacer la misma caracterización, pero entre elementos. Entonces creamos una primera columna naturalmente, que va aquí desde la línea 213 hasta la 226, en donde nosotros ponemos aquí el td, que es lo que el tr es la línea, y el td es lo que nosotros vamos a manejar como celda en este caso, pero ya no es celda de la cabecera sino celda del cuerpo. Y dentro de la primera celda nosotros vamos a manejar una etiqueta flex. Vamos a volver a ponerle el aligned center, que vemos nosotros que dentro de cada celda están alineadas en el centro, porque por esta propiedad de center vemos aquí que se va a manejar una etiqueta avatar, que es este primer dibujo. Entonces empezamos a clasificar el dibujo, este segundo cuadro que tiene pues aquí las bases de edad, el nombre y la fecha, el tercero que tiene el tipo, el cuarto que tiene una calificación, el quinto que tiene un porcentaje de cumplimiento. Entonces aquí están especificados cada uno de estos parámetros. Listo, 1, 2, 3, 4 parámetros, y el quinto que sería un texto. Listo. Oh, no, perdón, 1, 2, 3 y 4 parámetros. Listo, 4 parámetros. En el primero tenemos riesgo identificado,
en el segundo tenemos, en el tercero tenemos la calificación y en el cuarto tenemos el porcentaje. Ya entendí, es que dentro del primero teníamos nosotros los dos, que es el heading y el text. Con esa misma lógica construimos las demás partes que vemos aquí que tienen un display. Esta propiedad display, ¿qué quiere decir? Esta propiedad display nos quiere decir que muestra, según la lógica que aparece abajo, lo que se necesita. Entonces, cuando nosotros damos clic en esta flecha de aquí, se van a mostrar, es decir, van a hacer un display otras tres filas con la misma lógica de las que hicimos arriba. Vamos a darle clic y vemos que aparecen más elementos y se renderiza aquí también esta imagen. Vemos cómo se ocultan y cómo aparecen, cómo se ocultan y cómo aparecen. Esto se hace con este atributo que se llama display, que se muestra según la lógica que está especificada aquí abajo, que se mete dentro del botón icon bottom. En este caso tiene la propiedad display equivalente, aquí está haciéndonos un atributo de comparación equivalente a show. ¿Listo? Vamos a... me perdí un momentico. Nos fuimos muy arriba en el código. Listo. Luego que nosotros tenemos esta parte de la tabla, vamos a la columna número 3 y la columna número 3 en la parte superior nos maneja las propiedades principales del flex, que es todo lo que vamos a manejar. Vamos a ir aquí un poquito más abajo. Vemos aquí cada uno de los elementos, cómo va teniendo. Todo esto fue obviamente copiar y pegar los elementos que estaban de la parte superior a la parte inferior con la misma lógica. Solo había que hacer bien uno y parametrizar la propiedad display. Vemos ahora aquí, vamos al flex forward. Listo. En este flex forward nosotros vamos a visualizar la tercera columna. Esta tercera columna dentro de nuestro código obedece a lo que está desde la línea 334 y tenemos aquí las partes principales, que es un width, un background color, un flex direction, un overflow y un min width, es decir, mínimo de ancho. Entonces aquí estas propiedades se establecen, como lo hicimos en los anteriores, según lo que nos enseña el framework Next.js. Listo, se parecen mucho a las propiedades de CSS, pero pues aquí vienen un poco más abreviadas si se fijan en los nombres. Luego, nosotros lo que tenemos en la construcción es un contenedor, que este contenedor nos tiene aquí todo lo que está en la parte de la cabecera. Vamos a ir aquí un poquito más abajo y tenemos la parte de búsqueda rápida. Y esto me está cambiando, 2, 3, listo. Entonces tenemos aquí la parte de búsqueda rápida y viene subdividida por su primer componente, que sería la lupita. La lupita junto con su espacio, con el contenedor de búsqueda rápida. Tenemos ahora aquí la campana y junto con la campana nosotros tenemos lo que va especificado en ella según los atributos. Vamos a ver cuáles tenemos aquí. Entonces, dentro de esto tenemos un input group, que es todo el grupo que nosotros vamos a meter en el input, es decir, donde ingresamos datos, que en este caso nuestro input sería nuestra barra de búsqueda, que es donde nosotros vamos a ingresar datos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un input left element, es decir, lo que vamos nosotros a poner como elemento en la parte izquierda, y vemos aquí que aparece con unos atributos. En este caso es file search de color gris, ¿listo? Que es el que aparece aquí en la parte izquierda. Más abajo nosotros tenemos la otra etiqueta o componente flex. Este componente viene con estas especificaciones, que lo que nos indica es que esas especificaciones va a tener la campana. Vemos aquí que nos manejan los colores, el border radius, que es lo que nos hace que sea que tenga una circunferencia, el W y el H, que es el width y el height, es decir, el ancho y el alto. Tenemos el aligned, que es donde vamos a querer que se alinee respecto a la horizontal, y el justify, que es lo que nos dice cómo queremos que se alinee respecto al vertical. Un margin top, un margin left, que es ML y MT, un Z index, que nos dice
la importancia que va a tener el objeto respecto a otros. Ese Z-index es lo que nos hace que el número 2 esté un poquito más arriba, y el font size, que es el tamaño que estamos poniéndole a ese número 2. Entonces todo esto que estamos poniendo aquí en el flex es lo que estamos nosotros renderizando en el front, como esta campana y este número 2. Luego tenemos el título de heading en reporte de avance. Este reporte de avance pues tiene aquí un letter spacing, que pues es un atributo, una propiedad con su atributo de Next.js, y como bien especificado dentro del heading, pues naturalmente tiene ese tamaño y esa especificación. Vemos aquí en la propiedad value que pues está de otro color porque es otra interactividad, que es que cuando nosotros oprimimos los botones de abajo nos cambia el render. ¿Cómo se hace esto? Creando tres tarjetas: tarjeta número 1, tarjeta número 2 y tarjeta número 3. Entonces aquí vamos a crear aquí la tarjeta número 1 desde la línea 375 hasta la línea 417, la segunda desde la línea 418 hasta la línea 460 y la tercera desde la línea 461 hasta la línea 506. Ahora vamos a ver de qué se compone cada una, porque como entenderán, cada una solo fue copiar y pegar y cambiar los atributos de arriba hacia abajo, pero hay que entender pues cómo lo hicimos, cómo se hizo la primera. Esta primera lo que hacen es generar una caja general dentro de la etiqueta box, y dentro de esa caja vamos a verla nosotros con el React Developer Tools. Listo, el box. Listo. Aquí terminamos el heading y empezamos con el box. ¿Listo? En este box lo que nosotros hacemos es ponerle, si se fijan ahí, un margin top, como lo vemos acá, un margin top de 4, un ancho del 100%, un alto, la altura no se la da en porcentaje sino en píxeles. Tenemos un gradiente, que en este caso es cómo va a ser el color que va a cambiar esto. Esto es una propiedad muy bonita, como vemos ahí tiene un gradiente, que significa que el color va pasando de un tono a otro en degradé, por eso se llama gradiente. Y por eso BG, porque pues es un background, y un border radius de 25 píxeles, que es lo que nos va a tener a nosotros esta curvatura. Luego nosotros tenemos aquí toda la construcción, vamos a verla desde el React Developer Tools. Tenemos aquí otro flex que nos maneja el contenido interno, y este contenido interno, fíjense que aquí le ponemos algunas propiedades, que es el flex direction, es decir, otra vez vamos a organizar en columnas de arriba hacia abajo, una altura del 100%, justificado con espaciado entre elementos. Esto se entiende un poco mejor revisando un poco lo que es Flexbox. Y vemos aquí que tenemos una propiedad P de 1em, listo, que P vendría a ser lo que nosotros manejamos como el espaciado en los bordes. Manejamos aquí un texto, un lorem ipsum, que está en la parte de abajo. Tenemos aquí pues nuestros títulos, vemos un poco que ya entendemos un poco mejor cómo es la ubicación de los componentes, un margin bottom. Tenemos ahora aquí en esta parte cómo se organizan los componentes a nivel interno. El uppercase pues significa que nosotros tenemos las mayúsculas transformado a mayúsculas. El font size, ya entendemos que ese es un tamaño que viene en Next.js. Las etiquetas text es donde nosotros estamos escribiendo. Las flex son los contenedores por defecto. El flex direction es como quiero que se organice. El NMR es lo que nosotros queremos que sea en margin right. En este caso es margen hacia la derecha. Es decir, cómo vamos a acomodar los elementos entre sí. Vamos a manejarlo y vemos que aquí lo que hace que se tenga esta interactividad en los botones, pues es aquí lo que yo les había explicado ahorita, que es... no, eso no lo había mencionado. Es esta lógica que está dentro del 513 hasta el 517, que son estos tres botones, los cuales les estamos diciendo que el valor 1 sea cuando es de gris 600 a gris 400, es decir, que cambie el color cuando yo esté sobre él, es decir, es parecido a la propiedad de hover, pero hecho con lógica de JavaScript. En este caso pues no es Node.js. Decimos que tenga un tamaño XS, que tenga nosotros aquí un onClick, es decir, pues es uno de los atributos que nosotros aprendemos en JavaScript, que es que cuando se le haga clic cambie de color, y tenemos aquí que cambie el valor de 1 a 2 o a 3 cuando se pase el clic sobre él. Entonces pasamos el clic sobre el primero y nos manda a la parte número 1 de la tabla, es decir, este value 1, le damos clic en el segundo y nos manda a la parte número 2.
y le damos clic en el tercero y nos manda a la parte número 3 de la tabla con su respectivo render. Fíjense que aquí aparecen los colores. Estos colores pueden ser en hexadecimal, pueden ser en notación de RGB o pueden ser en HZL. ¿Listo? HSL, perdón. Luego de esta lógica nosotros tenemos aquí una columna, otro contenedor flex con la propiedad flex direction column que nos tiene toda esta parte de aquí de los resultados. Vamos a ir bajando y aquí nos aparecen ¿dónde estamos? Todo esto son los componentes, nos falta más abajito. Listo, entonces este total de resultados nos aparece encerrado dentro del componente que estamos viendo en la línea 520. Listo. Este componente nos está renderizando dos componentes internos, el primero con total resultados y el segundo con total resultados avanzados. Estos dos componentes se organizan en columnas, por eso está uno encima del otro, y tienen también dos partes dentro de sí, que es el título y el valor, que se organizan dentro de dos etiquetas text, título y valor, título y valor. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que tengan espaciado entre ellos? Con la propiedad justify y space between. Listo, tenemos un heading que en este caso es 531, está en la línea 531 y ese equipo implementador vemos que nos aparece obviamente otra vez con heading y con un tamaño, es decir, por eso nos aparece con ese estilado de título. Y tenemos aquí el flex, que es lo que va a contener después de esto. Este flex tiene un render de 3 avatares. Estos 3 avatares son los compañeros que estamos aquí dentro del equipo, Alejo, Dani y Nando. Y estos 3 avatares están dentro de un avatar group y este avatar group dentro del flex, que es lo que nosotros estamos viendo con el React Developer Tools. Vamos a ver aquí. Listo, este es el avatar group. Este es el espaciado general y nos falta aquí el botón del más, que lo tenemos en la parte inferior con Fly Plus. ¿Qué es Fly Plus? Otro elemento del React Icon que pues estamos usando. Vamos a verlo entonces aquí. Tenemos el Fly Plus, que es el más que nos está teniendo, y los 3 avatares, que son las 3 fotos que estamos viendo. ¿Y cómo se traen estas 3 fotos? Con el atributo src, que nos trae a nosotros lo que nosotros le estemos indicando, en este caso Alejo .png, Dani.jpg y Nando m.png. Son 3 imágenes que están dentro de la carpeta public que la estamos nosotros trayendo. ¿Listo? Bueno, y el avatar viene importado por la librería React Icons. Vemos aquí entonces ahora el color, que es en la línea 543, que tiene la palabra registro. Esta palabra registro viene pues estilizada con un margin bottom de 2, un margin top de 10, un color gray que es el gris, y viene pues como todo esto está aplicándose la propiedad flex column, pues todo viene uno encima de otro. Tenemos un input group, que es otra vez una propiedad, un componente similar al que vimos arriba, que es donde está búsqueda rápida, pero en este caso este input es para poder ingresar el registro. Este input nosotros lo tenemos con otro input element dentro, y tiene por dentro la propiedad placeholder, que placeholder es lo que nosotros vemos ahí antes de hacer clic. En este caso ahí se escribe la actividad para registrar, porque pues en nuestra lógica las personas o el equipo implementado registra actividades para poderlas poner en el sistema. Tenemos otra misma lógica aquí abajo para lo mismo, pero ya no para registro, para novedades. Y por último tenemos un botón de registrar, que naturalmente no tiene lógica, sino solo está hecho con la visual del render, pero pues faltaría pues después conectarlo con una lógica tanto de frontend como con JavaScript, como de backend, como se estará construyendo próximamente. Entonces bueno, esta sería entonces la estructura general. Esperamos haber sido pues gratos para todo lo que ustedes pues nos han compartido y lo que hemos nosotros también investigado. Esperamos nosotros que podamos avanzar con este proyecto. Recuerden que nuestro proyecto se trata de hacer un software para poder implementar la norma ISO 27001 en las empresas, pero por ahora nosotros estamos yendo en la primera fase de nuestro proyecto de escena, que es la documentación de las cosas. Sin embargo, pues esperamos avanzar con todo esto. Muchísimas gracias y que estén muy bien.